Bien, nos encontramos con el amigo José Fares Ruiz, candidato por el Frente Renovador, lista 501, que va a participar en las próximas elecciones del 12 de agosto en lo que tiene que ver en la categoría de intendente y concejales en la ciudad de Las Termas de Río Hondo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Hola, Tito, ¿cómo te va? Muy amables a ustedes, a Juan y a la producción, por siempre. Y por permitirme, bueno, desde acá extender un abrazo imaginario a todos los termeños y darle la tranquilidad y la confianza que se sientan libres al momento de votar, y esperemos que se fijen en nuestra lista, que es justamente una lista preocupada y preparada para representar bien a todos los termeños. Parecía que José Fares estaba ahí en silencio, que como que no iba a participar y de pronto tomó la decisión. ¿Qué te motivó, José? Bueno, realmente son varias las cuestiones. Yo no es que estaba, claro, estaba en silencio públicamente. Bueno, en realidad, Tito, los últimos años de mi legislatura no han sido muy benéficos conmigo los medios de prensa ni informar. No estoy hablando de acá, no estoy hablando de Santiago. Y muchos de los proyectos que logramos aprobar y muchas de las cuestiones que hemos generado han terminado siendo, bueno, parece quizás utópico para muchos, pero como éramos una minoría casi en la impotencia, éramos 1 o 2 de la oposición, contra 30 o 30 y tantos que eran del gobierno provincial respondiendo al partido oficialista, y sin embargo nos aprobaban los proyectos. Y en base a eso hemos ido trabajando y confiado en que, bueno, todo ese trabajo político algún día tenía que salir a la luz, y que realmente no podemos más que tener la tranquilidad y la confianza de empezar a generar en nosotros un reverdecer de esa posibilidad de que Las Termas algún día se sienta autónomas y pueda tener la confianza de que también sus propias personas o personajes o directamente sus dirigentes políticos comprendan de la posibilidad de hacer un gobierno de leyes. Y ese gobierno de leyes es a partir de muchas de las cosas que se han ido atrasando y que no se han permitido dar esa posibilidad. Y en cuanto a la faz personal, hemos venido caminando y trabajando, hemos hecho diferentes cuestiones que siempre la parte privada significan una realidad, pero en cuanto a la parte política he colaborado con el Frente Renovador en las últimas elecciones, y desde ya hemos tenido una muy buena aceptación en la elección. Pero bueno, en cuanto a mi candidatura, bueno, eso siempre estaba palpable. Lo que pasa es que no hemos podido mejorar una realidad en cuanto a decir por qué en Las Termas está surgiendo este desglose, esta desmadre electoral, que bueno, le quita un poco de legitimidad y de autoridad al que llega, porque realmente no se puede un partido gobernante permitirse llevar 10 fracciones que se deben dirimir unas internas a una elección general. Y en esa posibilidad, bueno, somos casi prácticamente la única oposición o alternativa. Pero más allá de eso, lo que nosotros les pedimos a los termeños es que se sientan libres, que se despojen de esos miedos, de esas presiones, y que por primera vez actúen a conciencia y sientan con el corazón lo que realmente les preocupa. Saber hacia dónde van, y que sepan que aquel gobierno que ayude a llegar no se detenga tan solo en ese mismo acto electoral, sino que también acompañen, participen y se den cuenta quiénes somos los que pensamos que van a elegir amigos o personas que van a abrir las puertas para que ellos se sientan parte de ese gobierno, y quienes se imaginan como jefes de una realidad que a veces a muchos no les beneficia ni se sienten integrados a una posibilidad de sentir beneficio de ese gobierno. José, ¿qué análisis de gestión hace de estos 8 años del arquitecto Miguel Roberto Múgica? Y yo creo que ha sido muy concentrado en aquellos sectores que tienen mayor posibilidad y peso de opinión en la opinión pública, digamos, de lo que hoy surge Las Termas. Yo creo que Las Termas está teniendo serios déficits estructurales, lamentablemente nadie lo puede desconocer, puede haber puesto todo su empeño, pero realmente hay una realidad que nosotros vemos, que hay una excesiva intromisión del poder central en nuestra ciudad, y que a veces las obras públicas, que son importantes, que renuevan y esfuerzan o mejoran el esfuerzo de que nosotros podamos trascender, en realidad no han sido hechos mediante una diagramación o un código de edificación urbana para permitir que se ensanche las posibilidades de muchos termeños de ver clarificados sus beneficios a esa obra. Un caso palpable, lo vengo diciendo, es el caso del Hospital Nuevo, que justamente se va a enclavar o se va
a sentar al frente de un núcleo habitacional, de una escuela secundaria, de un polideportivo. Genera mayor aglomeración cuando una escuela necesita las condiciones mínimas de tranquilidad y sosiego para que el alumno pueda tener o incorporar esos conocimientos, el mismo estadio deportivo que muchas veces tiene 20 vacíos, como este último fin de semana. Nosotros debemos trabajar en una realidad de empezar a generar entre nosotros otras propuestas, otras realidades, y definir entre todos algo que nos preocupa a los termeños. Que las termas, para que el termeño empiece a valorar el turismo, tiene que también recibir beneficios. Y si el turismo hoy se circunscribe a un grupo muy reducido de sectores de la posibilidad de trabajo, nosotros tenemos que empezar a modificar esa realidad para que todos sientan que si empiezan a valorar al turista, empiezan a generar una transitabilidad normal, accesible, de sosiego, de paz, en la misma ciudad, en la misma ruta, empezar a despertar otras perspectivas de viabilizar el tránsito por nuestra ciudad, que no se circunscriba a esta ruta, que ya está proyectada y que nosotros hemos aprobado. Entonces vamos a ir despertando en todos la posibilidad de ensanchar esa realidad para que ellos se sientan beneficiados. En el orden de las prioridades, si te toca ocupar el sillón de la Intendencia Municipal de la Terma de Río Hondo, ¿hacia dónde vas a apuntar en tu primera actividad administrativa de gobierno? Bueno, fundamentalmente yo creo que falta una organización administrativa, Tito. Aquí el problema de las termas es que no hay una verticalidad de mando bien clara y definida, no hay deberes y funciones dentro del plantel ni jerárquico ni personal obrero y municipal. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de un organigrama, no solo generar una perspectiva de verticalidad de conducción, sino también tener bien claros los conceptos hacia afuera de la ciudad. Todo el mundo cree que la municipalidad se basa solamente en ocupar una oficina. Y en realidad el intendente debe ocupar todos los espacios y las realidades de que todos los barrios hoy se los escuche y se los interprete. Nosotros vamos a ser bien claros en esto. La obra pública, la mayor, aquella que está sobredimensionada o que tiene un presupuesto elevado y que realmente el gobierno provincial le pone tanto énfasis, que por supuesto ahora un poco queda delegado en la nación, como yo te digo, de la autovía de la Ruta 9, que eso es un proyecto que nosotros lo hemos elevado y fueron aprobados y nos contestaron nosotros, que me llevaron varios años. Pero además nosotros queremos que la ciudad y el municipio no se circunscriba a sus paredes, empezar a hacer comisiones barriales, generar un círculo de ahorros vecinales para las obras públicas, que la mayoría de las veces son servicios públicos. Sea luz, cordón cuneta, sea algún grado de organización a través de los barrios que puedan solicitar una plaza, una unidad de atención, como le dicen ahora las UPAs, primeros auxilios, y empezar a trabajar en que ellos mismos, aquellos que hoy no se sienten parte integrante de esa sociedad o de ese municipio, sepan que ellos van a ser tenidos en cuenta, no solo por el manejo transparente, que yo lo puedo demostrar y fielmente he sido un intérprete de lo que ellos esperan de un dirigente, ser honesto en el proceder, sino que a partir de ese dinero hacer que la obra pública se circunscriba, que cada uno de los barrios, aquellos que están desempleados, se sientan parte de esa posibilidad, porque además es una forma de abrazar, de hacer lo que piensen y se sientan unidos en la realidad de que nos comprendamos en que un gobierno va a funcionar en la medida que mancomune los esfuerzos de la parte privada. Así también con el tema del turismo. El turismo hoy está circunscrito a 20 o 30 establecimientos muy importantes que tienen la posibilidad de promocionarse, pero hay muchos chicos, hoteles medios o pequeños, que no tienen esa posibilidad de sentir que pueden trascender más allá de la frontera de la provincia. Entonces tenemos que trabajar con ellos porque el Estado debe cumplir ese rol y hacer un paquete de comercialización turística y aunarlos también. Nosotros tenemos que hacer que independientemente de las elecciones, bueno, yo les estoy diciendo a todos que me molestan que piensen que todos son importantes cuando en realidad no sabemos cuál es el que piensa, quien los lidera del partido gobernante, si alguno de esas 10 fracciones puede ser el elegido, o si realmente en esa división lo que se busca es seguir generando en nosotros como una invasión en hacer cosas que a veces no son tenidas en cuenta la voluntad de los termeños. Nosotros todo lo contrario, lo que queremos es que ellos empiecen a darse cuenta que con respeto, con buen diálogo, con acuerdos, vamos a trabajar mancomunado. La provincia, el municipio y por supuesto la nación. Y en base a eso también, como primera medida, fijar 3 o 4 ordenanzas muy importantes
que signifiquen un orden en el tránsito, un orden en la administración y fundamentalmente una organización que desde el mismo Consejo empiecen a suplir todas aquellas faltas o pocos criterios que han tenido últimamente los concejales de darse cuenta de que su rol debe ser representar bien a toda la comunidad. Pero para eso tenemos que, vuelvo a decir, un gobierno de leyes, no de hombres, a partir de una renovación y una adecuación de la Carta Orgánica, y en ese gobierno de leyes dar nuestra principal fuerza para empezar a trabajar. Esto no va a ser fácil, José, porque la ciudad se ha sobredimensionado y ha crecido desordenadamente. Y mal, sí. Y hay una situación muy particular que es el hecho de que no se ha definido nunca el nuevo ejido municipal, además, que esto marcaría de alguna manera cuáles son los límites de jurisdicción del municipio en cuanto al tema del servicio, pero también en la estructuración de la administración municipal. Por supuesto, pero ahí está, Tito, el tema que nadie lo quiere hablar y es el tema que hay que decirlo. La Carta Orgánica que nosotros tenemos, que ya ha sido dejada de lado porque ha sido atrasada, ha sido hecha en el año 91-92. 2 años después surgió el Pacto Constitucional de Reforma Nacional de la Constitución del año 94. ¿Sabe cuál fue esa premisa de la Constitución 94? 2 temas que nosotros tenemos que basarnos fundamentalmente. Que la democracia se basa en la prevalencia de la municipalización de los organismos. Si nosotros como municipalidad, que prácticamente, bueno, nosotros sabemos que la Constitución hubo un pacto preexistente, no es que la nación se organizó para luego generar las jurisdicciones provinciales, se han hecho a partir de las organizaciones de los tratados del cuadrilátero, de la unificación de los pactos entre las diferentes provincias o municipios en ese momento que eran como provincias y que se han ido adecuando a una reforma que se hizo en 1853. En 1994 se habla bien claro, la Constitución Nacional tiene que basar en la municipalización las posibilidades como base esencial de la democracia. Primer punto. El segundo punto, el más importante, se plantea que hoy ya los derechos civiles y los derechos sociales están debajo de los políticos. Y si los derechos institucionales y políticos están por encima, como plantea la Constitución, tenemos que reinventar y reinsertar en nosotros el concepto de lo que es la política. No esto que vemos ahora. Ahora, ¿por qué la provincia ha hecho 2 modificaciones de la Constitución provincial? Ha tomado cuestiones normativas de la Constitución Nacional del 1994 y eso no se ha trasladado, creo que ni a Terma, ni a Fría, ni a La Banda, ni a Ñatuya. No, La Banda sí. La Banda sí. Banda y Santiago sí. Sí, ellos han hecho su reforma de la Carta Orgánica. Sí, no ellos lo han adecuado. Fría creo que también, ya hace poco. El problema es que nosotros, no sé cuál es el concepto que tienen los termeños de la política. Sí sé de lo que tienen de los dirigentes. Y realmente ese es un problema que nosotros tenemos que empezar a mejorar. Porque claro, el dirigente que va a responder por el pueblo es aquel que tiene la tranquilidad de poder decir las cosas que ellos mismos quieren oír. Pero si nosotros tenemos dirigentes que están condicionados o que piensan que su única forma de existir es siendo o tener una afinidad crítica con el gobierno central, y bueno, nunca van a criticar ni van a decir nada con tal de estar mereciendo un lugar que según ellos el pueblo los pone. Y en realidad estamos generando que la democracia se basa fundamentalmente y se fortalece en las minorías. Y resulta que en las últimas elecciones, que ya es la tercera esta, de 10 fracciones como mínimo, siempre un 20% del electorado pone los 2/3, con un invento sui generis, que por supuesto la justicia faltó, no solo la justicia ordinaria, sino la electoral, de aceptar que, por ejemplo, el que gana con 20%, casi una minoría, ponga los 2/3 en el Consejo Deliberante, la mayoría grabada. Ahora, ¿por qué la legislatura, si asumió la responsabilidad de llevarlo a los 4 años directamente al mandato de los diputados, no exigió que las municipalidades también en sus consejos deliberantes, a través de una ley especial, tal vez, hasta tanto se haga reforma, tengan también... Bueno, justamente. Y seguimos haciendo presentaciones y bueno, yo te cuento. Bueno, pero escúchame, Tito, los amparos son una cuestión excepcional. Si ya pasan los 6 meses que tienen que dictar la justicia, las cuestiones de fondo, ya deja de ser excepcional. Ya es sencillamente una forma, un artilugio para distraer una decisión de fondo que la tienen que tomar, porque el amparo es eso. La medida de innovar es, momento, vamos a ver, vamos a estudiar las cosas, y si realmente están mal, lo vamos a decidir. No más de 6 meses. Pero si un amparo pasa los 6 meses,
bueno, acá han pasado 8 años, realmente es porque evidentemente no quieren tomar cartas en el asunto, porque bueno, todos entendemos. Pero se ha tomado el 50%. ¿Cuál es el sistema político? Se ha tomado el 50%, porque los 4 años se cumplen no, bueno, pero en te cuento. Pero no así el sistema DON, que es el que está aplicado por la bueno, pero ahí está el error. Ahí está ese invento del proporcionalismo impuro que se vive en las termas. El proporcionalismo es solo, no es impuro ni puro. Entonces el impuro es para explicar que el que gane por un voto, aunque sea la minoría, tiene la posibilidad de meter la mayoría agravada, que son 8 de los 2 concejales. Una cuestión muy subjetiva, muy parcial. Pero claro, es lógico en el sistema que vivimos. Pero los termeños no han hecho nada, si es verdad, para defender, salvo quien te habla. En la Cámara de Diputados he presentado cada 2 años el planteo de que se cumpla con la Carta Orgánica. Y si no, se modifique la Carta Orgánica. No se hizo caso omiso eso, se planteó un amparo judicial por inconstitucionalidad de que los concejales deliberantes de esta ciudad se conformaban en forma ilegal. Tampoco se hizo caso eso. Es más, en la primera oportunidad, en el año 2009, presentamos nosotros, 2008, perdón, porque ya llevaba 2 años mandato de la gestión Saleme, que presentamos el pedido para que se reforme la Carta Orgánica. En ese momento, 2 concejales que pertenecían a nuestro sector político presentaron el pedido, el intendente aceptó, y cuando se llamó a sorteo, de los 6 concejales que quedaban por 2 años, como decía la Carta Orgánica, presentaron otro amparo. Bueno, si la gente no se recuerda, yo les recuerdo ahora. Evidentemente, así como terminaron, es como empezaron, porque realmente con esa debilidad institucional, ninguno podía plantear ninguna de las cuestiones que a los termeños nos preocupa y que podemos tener. Solamente en la posibilidad de la autoridad política, esa necesidad de ser escuchado, por supuesto, siempre respetando la opinión de que el gobierno central así lo entienda. Debo entender entonces, José, que si vos llegas a la Intendencia, una de las principales medidas en lo que tiene que ver con el aspecto normativo va a ser llamar a reforma de la Carta Orgánica Municipal. Mira, Tito, estaba leyendo cuando era concejal del 89 al 93. Como te digo, ha sido aislado mi paso por la democracia, ¿no? En los 37 años estuve 12 o 13, y muy aislado, muy interfiriendo diferentes mandatos. Estaba leyendo el otro día un montón de ordenanzas. Yo no puedo entender cómo hay autoridades en esta ciudad que no hacen un digesto, que no plantean, a ver, qué ordenanzas están aprobadas y cómo las usamos. Y estaba viendo una ordenanza, la ordenanza de la creación de un centro cívico en Villa Balnearia, pero no como una necesidad de aislarlo, como dicen muchos, porque si no se debilita Villa Balnearia y mucho más termas, sino que aprovechar que están muchos de Villa Balnearia trabajando en esta ciudad, tener la tranquilidad de que ellos puedan tener su propio centro de compra, su centro de atención barrial, su propio centro de rentas, empezar a trabajar con una biblioteca propia. Yo luego, no solo eso, me preocupaba en presentar para que se pongan cajeros automáticos, para que no crucen ese peligroso puente. Y un montón de otras cosas más, son servicios. Pensar en que la gente, cuidar su seguridad y evitar que tengan estos problemas que hoy tenemos. Claro, no son escuchados porque tampoco son leídos. ¿Y por qué no son leídos? Y porque es un problema que se sepa que alguien trabaja para la gente. Todos acá interpretan que llegar a la función pública es usar el poder para sentirse importante y hacer ver a los demás. Nosotros creemos que llegar a la función pública puede ser, hasta resulta por ahí cómodo, pero el problema es demostrar a la gente que es para servirles a ellos porque la importancia está en ellos. Ahí está la verdad de la política, lo que no vemos hoy. Hoy vemos más bien un tironeo de vocación de poder, de preocupaciones personales, sectoriales, pero yo no escucho propuestas. Entonces yo lo estoy volcando para que la gente diga que podemos respirar, ser libres, tener paz, sentirnos escuchados y sentirnos respetados más allá de la elección. Y bueno, pensemos en hacer algo diferente, porque si no, los termeños seguiremos agachando la cabeza y sintiéndonos que solamente somos convidados, solamente en un acto electoral, cuando en realidad lo que reciban es un engaño o una mentira. Pero la verdad es que el voto vale 4 años. Entonces tienen que valorarlo, y en esa libertad, en ese esclarecimiento que hacemos casa por casa y en el barrio, le estamos diciendo, acá estamos limpios, pero usted tiene que darnos la fuerza, que debe saber a dónde tiene que volcar ese voto, para que tengamos el compromiso con usted y no con aquellos que tienen otros compromisos que después terminan desinteresando
y quitando la expectativa al pueblo de que la democracia es lo mejor que existe vivir. ¿Existe derecho por parte de los habitantes de Villa Balnearia en algún momento de exigir el hecho de una extinción del municipio de Las Termas de Riondo, habida cuenta que hay 8.000 habitantes? No, ya hubo una vez un ex diputado provincial que intentó hacer esa presentación y no corresponde. ¿Sabes por qué, Tito? Porque el río Dulce no es un río que esté siendo natural y que sea división de dos culturas o de dos civilizaciones. El río Dulce es un río que es iniciado artificialmente a partir de un dique frontal. El paredón está en los dos lados, en Villa Balnearia y en Termas. Entonces el río nace a partir del cauce que está frontalmente ubicado, que es el río Dulce. Acá nace el río Dulce. Hasta ese momento nosotros teníamos un montón de ríos que venían y desbordaban, y los dos que están más en la zona sur, como el Gastrona y el Marapa, eran los que conformaban el río Hondo. Por eso el nombre del departamento nuestro es Río Hondo. Cuando se hizo el dique, esa valla, esa contención, el río Dulce nace justamente en Termas del Río Hondo. No es un río natural. Es un río que tiene una denominación a partir de afluente de otro río que el embalse le da el origen del nombre a partir de Termas. Entonces, esa sería una de las hidrográficas posibilidades que puedan imaginar algunos como una forma de querer hacer demagogia o querer hacer un tráfico de influencia. Porque la verdad es eso, en eso se circunscribe. Nosotros tenemos que trabajar con ellos, dándole a ellos la... Sí, una delegación, por ejemplo. Claro, sí, por supuesto, un centro cívico. El centro cívico hay que empezar a hacer en todos los lugares donde demostremos, con esos mojones, ponele, o con esos centros barriales, la tranquilidad de que ellos se sientan fortalecidos en ser escuchados, pero también ellos mismos controlados por los mismos vecinos para que no haya la posibilidad de que hoy existe, que es un antro casi cerrado, sin permiso, sin preocupación, y sin puertas abiertas para muchos termeños que solamente son tenidos en cuenta en el momento de la elección. José, de darse la reforma a la Carta Orgánica, ¿vos consideras de que tiene que aparecer la figura del viceintendente, habida cuenta todas estas discusiones y estas idas y vueltas entre el Consejo Deliberante? Acá lo que redunda no daña. Acá lo que redunda no daña, al contrario, debe haber un defensor del pueblo. Nosotros en la lista de concejales ponemos 2 integrantes de defensa ambiental. Ponemos 2 docentes, ponemos un gastronómico, ponemos empleados públicos. ¿Por qué? Y porque son sectores que no son tenidos en cuenta. Porque pareciera que el que llega al municipio está más preocupado en definir cómo va a proyectar en esos grupos de amigos o de colaboradores una realidad que se desentiende del resto. La ciudad tiene que entender que tiene en su mano el arma más fundamental. Es el único momento donde el voto vale igual para el que tiene plata como que no lo tiene. Lo tiene que hacer valer. Y si quiere tener 4 años de amistad o de encontrar un amigo al que lo va a encontrar, piensa en nosotros. Y si no, está bien. Por lo menos lo hemos aclarado y seguiremos siempre al servicio de ellos y siendo las mismas personas de bien como ellos siempre nos han visto, con una realidad, preocupándonos también de que no hemos encontrado en ellos la posibilidad de residir la soberanía que tienen en sus manos de cambiar un gobierno que hoy no está ayudando a nadie. En la Carta Orgánica hay capítulos donde, por ejemplo, se menciona el tema del Consejo Asesor, que nunca ha tenido funcionalidad. ¿Conviene que continúe o que se conforme o se busque otra figura de mayor representatividad y de mejor consenso dentro de la sociedad que lo represente a la sociedad? Esa Carta Orgánica había una suerte de dirigentes un poco despechados políticamente por no haber sido concejales, que estaban imaginando una suerte de consejo paralelo, ¿que no? ¿Cuál es el consejo asesor? Yo lo he padecido porque yo era presidente del consejo y todos recaían en mí diciendo que yo era el responsable de no hacer que las cosas funcionen. He sido el concejal que nunca estuvo por arriba de las dietas que ellos fijaron. He sido el concejal que siempre respondió a la Carta Orgánica y la puso en vigencia. He sido, y siendo presidente del consejo, he sido el concejal que siempre permitió que ellos terminaran su mandato cumpliendo con la redacción de una Carta Orgánica. Pero bueno, aquí muchas veces se trata de diluir a aquellos que parecemos democráticos y se trata de valorar a aquellos que parecen que ser firmes, opositores o querer asignarse un rol mucho más importante del que son los que realmente deben ser importantes. Y la importancia, vuelvo a decir, está en el pueblo. El pueblo tiene que algún día valorarlo y empezar a trabajar todos por una necesidad de una sociedad que sea amplia, pluralista
Y sobre todo, como te digo, la democracia se fortalece con las minorías y le tenemos que dar lugar a todos. Y si el que sabe escuchar y no tiene miedo de entender o de aceptar una sugerencia, va a tener la tranquilidad de lo que significa haber sido una persona honesta, la posibilidad de trabajar junto con todos aquellos que entiendan que lo primero que están son los termedios. El crecimiento de la actividad turística a través del crecimiento de muchos aspectos de la ciudad en infraestructura tiene un capítulo también dentro de la Carta Orgánica Municipal. ¿Habrá que modificarlo? ¿Tendrá que tener más representatividad de sectores que hoy no están representados? Sí, lógico, es fundamental. Acá el problema de la democracia es que no hay participación. Y no solo no hay participación, sino que no hay la tranquilidad o la credibilidad de que al participar sus voces sean oídas. Y si vos le das participación a todos los sectores, vamos a estar más unidos en esa lucha lógica de tensiones de trabajo, pero la uniformidad, la unidad no significa que todos seamos homogéneos y que trabajemos con las mismas ideas, sino que haya una uniformidad de criterios que se van a ir logrando a través del consenso. Yo creo que eso es sencillo. Para el que ha sabido escuchar, porque a mí me pasó como concejal y como diputado, y lo he llevado a la práctica todos aquellos proyectos, hoy están palpables, pero solo falta ejecutarlo. Que nos den la oportunidad y se darán cuenta que Las Termas puede crecer y ser mucho mejor y más amplia su expectativa de que todos se sientan alcanzados por una realidad, solamente con una decisión de que el voto vaya a un mismo lado y nos dé la fuerza y la tranquilidad de trabajar con esa misma fe y posibilidad todos por igual. Estos últimos tiempos el Consejo Deliberante de las Termas de Riondo ha sido bastante vapuleado en críticas por su accionar. ¿Cuál es la línea que le estás marcando a tus candidatos a concejales para que ese accionar se modifique y realmente la gente vuelva a creer en la representatividad del Consejo Deliberante y además de la importancia que tiene el Consejo Deliberante dentro de las instituciones? Somos amigos, porque una cosa son los amigos de la política, pongámosle así, esos son aliados, esos duran lo que dura una elección. Somos amigos de la vida, por lo tanto, al ser amigos nos escuchamos, valoramos nuestra crítica, aceptamos nuestros errores y también resaltamos nuestro acierto. Al ser amigos, cada uno va a tener su impronta, su forma de ser, pero como digo, ellos saben que tienen que ir a representar a los sectores que ellos ya han venido haciéndolo en la parte privada. Solo que en la parte pública le van a tener que dar la trascendencia mediante los protocolos correspondientes, ya sea resoluciones, ordenanzas, lo que fuere, de que empiecen también esos sectores a sentirse el respaldo de todo aquello que escrito le den la normativa y una tranquilidad de que se va a cumplir. Y yo les digo a todos, los concejales y serán también los municipales el día que estemos ahí, vamos a trabajar para que todos interpreten que nuestra realidad no tienen que cumplir con el intermedio, tienen que cumplir con el termenio. En la medida que ellos sepan que son los primeros servidores de una sociedad, no solo van a ir siendo incentivados, sino que van a ir progresando y van a ir teniendo ese ascenso, o no, de una realidad de ser promocionados en los empleos en la medida que trabajen para todos. José, ¿cuál es tu pensamiento en cuanto a la relación con el gobierno de la provincia, habida cuenta que vos al principio de esta conversación me decías de esta por ahí legitimidad para unos, pero ilegitimidad para otros, de que varios sectores, espacios políticos converjan siempre bajo un mismo liderazgo? ¿Cuál va a ser tu actitud? Te digo un solo ejemplo, Tito. En el 2013 se lograron aprobar casi 22 proyectos que presenté yo, cuando en ese momento, en una legislatura de 40 integrantes, 35 eran del oficialismo. Y había 2 de la oposición, 2 del Frente Justicialista que integraba con otra diputada, que poco iba al último, y 3 de un sector radical. Con eso le digo a toda la gente, siendo solo, conseguía que lo apruebe. Hay muchos ejemplos que podría dártelo, pero no sería en este momento óptimo. Es decir, que vos no tomarías una actitud intransigente en la relación con el gobierno. No la tenían conmigo, ¿por qué vos tenés con ellos? Es más, tenía conversaciones y charlas con ellos. Yo creo que han sido más algunos plurismos, algunos celos locales, los que han tratado de generar en la gente como un salto al vacío. Al contrario, yo tengo muy buena relación. Es más, yo les he dicho muchas veces a muchos funcionarios de ellos, yo creo que a veces ustedes deben estar un poco cansados de escuchar que siempre está todo bien, la misma gente que está a la par de ustedes,
y ya deben mirarlo con desconfianza y no aceptar lo que les dicen, y por ahí deben estar escuchando con mayor respeto lo que yo les digo, porque digo las cosas como deben ser, y ellos esperan de que nosotros también lo ayudemos a ellos en decir las cosas que realmente suceden. He hablado con funcionarios de primer nivel, y en forma privada y personal. Es más, acá se han hecho fiestas del canasto en Termas, donde mi mamá como directora de Cáritas tenía algunos inconvenientes por la falta de dinero, y personalmente me encargaba de hablar con funcionarios de primer nivel para que consigan subsidios, que bueno, luego eran derivados a la comisión de padres de un colegio privado, para que se encarguen los espectáculos, porque ni siquiera tenían dinero para eso. Y realmente son cosas que la gente no debe saber, pero yo lo estoy diciendo, porque no estoy diciendo nada fuera de lo que siempre ha sido mi norma, que es decir la verdad. José, ¿te das cuenta de que el 12 de agosto, elecciones, el 1 de noviembre asumiría el nuevo intendente? Si vos sos el nuevo intendente, ya estarías ahí entrando en un segundo terreno electoral que es las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuál es tu expectativa, cuál es tu perspectiva respecto a lo que pueda suceder el año que viene, habida cuenta de cómo se viene produciendo esta crisis gubernamental de parte del gobierno nacional? A mí mi principal preocupación va a ser fundamentalmente darle la tranquilidad y la estabilidad emocional y sobre todo económica y social a mi ciudad. Si allá en Buenos Aires piensan que todo lo que... Bueno, los medios nacionales no son medios nacionales, son medios de Buenos Aires. Sin embargo, ellos tienen la trascendencia que todos lo leen y todos lo escuchan. Pero siempre son posiciones muy propias del centralismo de ellos. Así como yo hoy digo que no debemos estar tan atados al centralismo de Santiago, también los santiagueños padecemos ese problema. Nosotros tenemos que empezar a trabajar primero con lo que nos corresponde hacer. Lo demás vendrá por añadidura, pero los cambios no vienen solos, son parte de lo que el pueblo ansía o espera y es protagonista. Por eso lo primero es fijarnos en que vendrán meses difíciles, pero ellos saben que la sensibilidad y mi preocupación es de siempre y que no los voy a desatender. Desde ya, gracias por esta entrevista, José, en nombre de la producción de Fénix Producciones, y te doy la posibilidad de que de frente a la Cámara le puedas decir a la gente por qué tiene que votar el Frente Renovador, por qué lo tienen que votar a José Fares Ruiz y por qué tienen que votar la lista de concejales del Frente Renovador. Y es muy simple, porque realmente tenemos que volver a la sencillez de las pequeñas cosas. Así como yo soy siempre la misma persona y no he cambiado mi forma de ser y he ocupado cargos importantes y he tenido relevancia en cargos importantes, siempre me mantuve en ese mismo nivel de ser y de atender a los demás, que es para mí la mejor forma de hacer política. Yo espero que si ustedes me dan esa fuerza de poder trabajar para todos, vamos a empezar sobre todo a unirnos los termeños, que es lo más importante, y comprender mejor entre todos, con cada uno lo que pueda aportar, desde su propio lugar de trabajo, de su propia realidad, de su propia posibilidad, empezar a hacer una sociedad que nos miremos, nos cuidemos y confraternicemos en una sociedad que se precie de volver a tener el orgullo de sentirse termeño. Yo siempre lo digo, primero los termeños, pero estemos bien todos, no solamente los que llegan. Y para estar bien todos, tenemos que trabajar en una democracia que sea mucho más fructífera y más amplia y que alcance a todos los sectores, y sabrán que en mí van a tener la misma persona que conocen siempre, porque en realidad yo no voy a estar atado a un cargo, voy a estar mirándolo a cada uno y trabajando a par de ellos. Gracias a vos y a ustedes. De esta manera estamos llegando al final de este programa con la presencia del candidato a intendente por el Frente Renovador, lista 501, que va a participar el próximo 12 de agosto en las elecciones municipales de la Termas de Riondo, amigo José Fares Ruiz. Muy amable. Gracias y será hasta la próxima. Muy amable.